Hola, este es el problema 4 y la ayudantía 7 de mecánica de fluidos. Fuera de los conceptos que vimos en el problema pasado de análisis puntual, otro concepto que vamos a necesitar va a ser que para un flujo rotacional, la vorticidad, que es el omega, es distinta de cero. Con esto ya podemos ir al siguiente problema. Entonces el problema 4 nos dice que para fines de diseño de una obra de ingeniería se debe estudiar el comportamiento del viento en la zona de influencia de la obra. En base a mediciones de laboratorio, un colega suyo afirma que una buena primera aproximación es considerar el aire un fluido ideal incompresible, que el flujo es bidimensional horizontal y que se puede escribir por las siguientes componentes de velocidad según 1 y 2, donde la velocidad u en el eje X es igual a 0 y la velocidad v, que es la velocidad en el eje Y, es v0 más 2x, donde v0 es una constante. Las unidades son consistentes y el sistema de coordenadas utilizado se muestra en la figura 1. Esta es la figura 1. Su colega investigador además logró medir la presión en P0, que es en el origen, en el punto que corresponde al origen, pero enseguida el manómetro falló y necesita saber con urgencia las presiones de los puntos A y B. A realice y muestre un bosquejo aproximado del campo de velocidades, es rotacional, justifique. Encuentre la presión PV en función de P0, PV es la presión en el punto B. Considerando siempre las características del flujo, determine un procedimiento adecuado para encontrar la presión en función de P0, la presión A, que es esta de acá, y resuelva. D, revisando con su colega, determinaban experimental y analíticamente que el fluido no puede considerarse incompresible. Si para este fluido compresible puedes determinar que la presión y la masa específica están relacionadas con la expresión 3, esta es la expresión 3, y aún rigen las mismas ecuaciones anteriores para el campo de velocidades, resuelva la presión en B. Entonces ahora nos vamos a pasar a la pizarra para resolver este problema. Ya, entonces tenemos que la velocidad en el eje X es 0 y la velocidad en el eje Y es v0 más 2x, donde v0 es una constante. Entonces lo primero que nos pedían es hacer un bosquejo del campo de velocidades, ¿verdad? Entonces para eso vamos a dibujar el eje X y el eje Y. Y vamos a, en el fondo, definir un v0. Y vamos a dibujar, por ejemplo, para un X cualquiera, aquí la velocidad va a ser v0 más 2x. Y, por ejemplo, en 1, la velocidad va a ser v0 más 2. Entonces, esta, por ejemplo, es la línea v0 más 2x. Y entonces esta distancia me va a dar la magnitud de la velocidad. Y acá en el fondo este vector se repite. Y voy a borrar acá. En el fondo cuando x es más grande, esta magnitud es más grande y esto se repite acá, porque es un campo de velocidad, entonces hay vectores en todas partes, ¿verdad? Entonces este se va a repetir y esta flecha va a ser un poco más chica. Entonces con esto ya nos podemos imaginar que todo el flujo va hacia allá y mientras más hacia la derecha estoy, más grande es mi magnitud de velocidad. ¿Ya? Después nos preguntaban si el flujo era rotacional. Entonces, si un flujo es rotacional, como les mostré anteriormente, significa que la vorticidad es distinta de 0. Entonces, el omega va a ser distinto de 0 y la vorticidad se define como nabla cruz B,
Y esto lo hacemos como el determinante de esta matriz. Acá va dA de X, dA de Y y dA de Z. Entonces, como yo sé que no hay velocidad en W, voy a obtener al tiro el resultado de esto si es que tapo acá. Y saco el determinante de U a de I. O sea, este por este menos este por este, menos B de A de X. ¿Ya? Entonces, ahora si voy a mi ecuación de B, voy a borrar acá. U es igual a 0 y B es igual a B0 más 2X. Y veo la vorticidad de U a de I es igual a 0. Y de B a de X es igual a 2, o sea, menos 2. Entonces, la vorticidad es igual a menos 2. Por lo tanto, es distinto de 0, por lo tanto el flujo efectivamente es rotación. Ya, entonces sabiendo que pudimos medir la presión en 0, ahora en la B nos piden la presión en B. Ya, entonces para esto vamos a usar Bernoulli. Ya, entonces PB como una función de P0, o sea, PO, eso es lo que nos... Entonces, vamos a usar Bernoulli, pero tenemos que saber si podemos usarlo, y para esto necesitamos un fluido ideal que se cumple por enunciado. Necesitamos un fluido incompresible que también se cumple por enunciado. Régimen permanente, que lo podemos ver porque las velocidades no dependen del tiempo. Y que el fluido sea rotacional. O hacer Bernoulli sobre una línea de corriente. Perdón, como el fluido es rotacional, tenemos que usar Bernoulli sobre una línea de corriente. Eso quise decir. Porque si el fluido fuera irrotacional, o sea, la vorticidad fuera igual a 0, podríamos usar Bernoulli en todo el espacio y se cumpliría que la energía se conserva entre dos puntos cualquiera del espacio. Pero en este caso, como el flujo es rotacional, la energía se conserva sobre una línea de corriente. Entonces, como vemos, si vemos el eje cartesiano, vamos a ver que acá está el punto O y acá está B. Y justo por encima de estos dos puntos pasa la línea, o sea, como U es igual a 0, las líneas de corriente son verticales. Entonces, O y D pasan por una misma línea de corriente.
que es donde B, o sea, donde X es igual a 0, entonces B es igual a B0. Por lo tanto, esto nos quiere decir, ya que vamos a aplicar Bernoulli, y se tiene que conservar Z0 más P0 partición gamma más B0 elevado a 2 partiendo G tiene que ser igual a ZB más PB partición gamma más B elevado a 2 partiendo G. ¿Ya? Debido a que esto es X, esto es y Z está perpendicular al plano, en el fondo Z0 es igual a ZB, entonces se eliminan. Las velocidades también son iguales porque están sobre una misma línea de corriente, entonces esto también se elimina, y nos va a quedar entonces que P0 es igual a PB. Entonces esta es la respuesta al inciso B. Ahora vamos con el C. Voy a borrar. Entonces ahora en el C nos piden calcular la presión en A. Entonces tenemos que considerar que A, si miramos el eje cartesiano, acá está O y acá está A, y como las líneas de corriente son verticales, ahora ya no pasan por una misma línea de corriente, por lo tanto nos tenemos que volver como un supuesto atrás, por decirlo así. Entonces no podemos usar, o sea, no podemos usar Bernoulli. Entonces aplicaremos Euler en el eje X. Porque como el flujo es rotacional, solamente podemos aplicar Bernoulli, se va a cumplir la conservación de energía sobre una misma línea de corriente, que quede claro eso. Aplicaremos Euler en el eje X, y la ecuación de Euler desarrollada para el eje X es y esto es igual a rho gx menos dp a dx. Entonces acá está donde lo que nosotros queremos, porque nosotros queremos calcular la presión en A. Entonces tenemos que U es igual a 0 y también que Gx es igual a 0 porque X va en el eje Z, o sea, G va en el eje Z. Entonces vamos a obtener si U es igual a 0, esto va a ser 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 0. Entonces nos va a quedar que dp a dx es igual a 0. Y eso significa que la presión es constante a medida que nos movemos en X, no va a cambiar. O sea, si yo estoy en 0 y me muevo en A, me muevo en X, por lo tanto, la presión no va a cambiar y por lo tanto, de nuevo, P0 es igual a PA. Dado el campo de este campo particular de velocidades. ¿Ya? Ahora vamos a la D, que es la última. Y en la D nos dicen que el fluido ya no puede considerarse incompresible, o sea, de nuevo, en el fondo nos falta un supuesto para ocupar Bernoulli, entonces nos vamos a tener que devolver como un supuesto atrás. Y determinan que la masa específica se relaciona con la presión según esta ecuación.
Y las ecuaciones anteriores para el campo de velocidades siguen siendo válidas. Entonces, vamos a usar Euler sobre una línea de corriente, como que nos vamos a volver un paso en la simplificación de la ecuación de Bernoulli para análisis puntual. Y esto va a ser igual a 0, ¿ya? Pero en el fondo, la integral de este de P partido en ρ ya no va a ser P2 partido en gamma menos P1 partido en gamma, porque no es, o sea, ya no es incompresible, o sea, el ρ ya no es constante. Entonces vamos a tomar solo esta parte de la ecuación, porque tenemos esta función, entonces vamos a decir que la integral de P en ρ es igual a la integral de P, esto es así, y vamos a reemplazar P por, o sea, ρ por esta expresión que tenemos acá. ¿Ya? Y esto va a ser igual a si lo integramos, y esto, si lo reordenamos y ocupamos de nuevo esta ecuación, nos va a quedar que en el fondo este de P partido en ρ va a ser igual a N partido en N menos 1, P partido en ρ más C2. Acá me faltó un más. ¿Ya? Entonces reordenando y volviendo a ocupar esta ecuación nos va a quedar esto, ahí está el ρ, y ahora vamos a evaluarlo en la ecuación de antes. Entonces nos quedaría que n partido en n menos 1, p partido en ρ, más b elevado a 2 partido en 2, más gz. Si integramos todo, esto va a ser igual a constante, por la que teníamos antes, esto era dp partido en ρ, esto era b por db, y esto era g por dz. Entonces integramos, esto va a quedar igual a constante, y vamos a, en el fondo, para cualquier punto que evaluamos va a ser la misma constante. Entonces vamos a evaluar en 0 y en b. Y nos va a quedar que n partido en n menos 1, p0 partido en g rho 0, más b0 elevado a 2 partido en 2g, más z0, igual a n partido en n menos 1, pb, partido en g rho b, más velocidad en b, elevado a 2 partido en 2g, más zb, justo no se alcanza a notar, pero este es un zb. A ver. Ahí sí. Y voy a borrar acá. Si despejamos
sabemos que B0 es igual a BB porque se mantienen las mismas velocidades que habíamos estado estudiando, entonces como 0 y B están en la misma línea, van a tener la misma velocidad, entonces estos se eliminan. Sabemos que Z0 es igual a ZB porque Z está en entonces están en el mismo plano. Entonces finalmente nos va a quedar que despejando, o sea, igualando solo esta parte a esta parte, nos va a quedar que PD es igual a ρB partido en ρ0 por la presión en cero. Uy, que me quedo feo esto. Y eso sería toda la ayudantía 7. Insisto en que si quieren revisar más sobre la derivación de las ecuaciones y cómo afecta cada supuesto en particular y eso, se dirijan al Bonifacio y está bastante bien explicado. So, que estén bien.